Amado Señor, en esta mañana quiero darte gracias por darme el privilegio de compartir tu santa palabra. Quiero pedirte, oh Dios, que sea tu Santo Espíritu quien sea actuando en los corazones de cada uno de los que estamos aquí participando, Señor, porque si Él no lo hace, es inútil, Señor, todo lo que un hombre pueda compartir y transmitir. Es tu obra, es la obra preciosa de tu Santo Espíritu, utilizando tu palabra, la que hace provechoso cada mensaje, la que hace que nos establezcamos en las verdades y que a través de ellas podamos seguir mirándote a ti, Señor, como el referente de nuestras vidas, como aquel sobre el cual descansa toda nuestra esperanza. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, quiero que vaya conmigo al libro de Apocalipsis. Y busque el capítulo 3. Y deje por un momento su separador ahí, en Apocalipsis, capítulo 3. Antes de leer este texto, les voy a leer un poema del escritor nicaragüense Rubén Darío. Y a lo largo del mensaje usted entenderá por qué lo cité, porque este mensaje precisamente tiene que ver mucho con lo que hoy les voy a compartir. Esta poesía se titula Lo fatal, lo fatal. Dice así: dichoso el árbol que es apenas sensitivo y la más piedra dura y más, repito, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Este poema es un grito de angustia del hombre contemporáneo que tiene conciencia de su existencia, pero que no tiene un propósito claro de la vida. Cada quien en este mundo trata de buscar una identidad, trata de saber quién es. El problema con el hombre es que al no tener la revelación de la palabra de Dios, jamás encontrará la respuesta a quién es, de dónde viene, para dónde va, para dónde se dirige, cuál es el propósito de su vida. Y simplemente especula acerca de lo que se trata la vida. Y en ese proceso saca ideas fugaces, tal vez muy superfluas, muy superficiales de lo que es. Y por eso es tan importante tener un concepto claro de sí mismo, de quiénes somos. Todos nosotros de una u otra manera tenemos un concepto de nosotros mismos, ¿cierto? Los incrédulos, por ejemplo, tienen un concepto de ellos y de Dios. Cuando tú les preguntas, ¿y cómo estás con Dios?, ellos te dicen, bien, bien, Él es mi amigo, Él está siempre conmigo, yo me esfuerzo por agradarlo, trato de hacer las cosas bien, llevo mi hogar de la mejor manera, y ellos piensan que están bien con Dios. Pero la realidad es que, de acuerdo con el Evangelio, una cosa es lo que yo pienso de mí mismo, otra cosa tal vez lo que piensen los demás, pero algo es muy diferente lo que piensa Dios. Y aún nosotros como creyentes podemos tal vez tener un concepto erróneo de nosotros mismos, porque nosotros ahora que nos denominamos cristianos ya deberíamos tener el concepto correcto, ¿cierto? Porque hemos sido iluminados de las verdades eternas del Evangelio. Sin embargo, no sucede eso siempre. De hecho, es lo que voy a continuación leer con la historia de una iglesia que no sabía realmente quién era. Y por eso usted tiene ahí el separador en Apocalipsis 3 y vamos a leer el versículo 17. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Dice lo siguiente: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
He titulado este mensaje, no saber quiénes somos, el peligro del autoengaño. Y lo he dividido en 3 enseñanzas. La primera, una declaración equivocada. Esto está en el versículo 17 en la parte A. La segunda, el verdadero dictamen de Dios. Eso está en el versículo 17 en la parte B. Y tercero, la receta de Cristo para la tibieza, en el versículo 18. Vamos entonces con la primera enseñanza, una declaración equivocada. El versículo 17, en la parte A, empieza diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces el versículo 17 comienza con la expresión, porque tú dices. Es como si Dios dijera, eso es lo que tú dices y lo que tú piensas y crees de ti, pero yo te voy a mostrar la realidad de tu verdadera condición. Por cierto, en esta mañana, hermanos, me gustaría que nos hiciéramos esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Qué concepto tengo de mí? ¿Cómo me veo a mí mismo? Cuando reflexiono acerca de mi vida, ¿qué conclusión saco de lo que yo soy? Ahora que soy hijo de Dios, ¿estoy viviendo conforme a esa nueva naturaleza y a esa nueva identidad que ahora tengo en Cristo? Si alguien te pregunta de una manera desapercibida, ¿quién eres tú? ¿Tú qué le responderías? Por ahí he escuchado muchos hermanos, tal vez bien intencionados, que dicen, yo soy hijo del rey y yo merezco vivir como un príncipe. El problema, hermanos, con esta declaración es que ignora completamente la enseñanza clara del Evangelio y perdemos de vista quiénes somos realmente y cómo hemos llegado a ser lo que ahora somos, hijos de Dios. Y esto me recuerda, hermano, que en una ocasión estaba hablando con mi hermano Alex Guevara, hoy no vino, nuestro querido hermano Alex de Acacias, y él me decía que tenía una clave para evangelizar. Y me llamó mucho la atención y me agradó bastante. Él me decía que cuando le preguntaban, ¿cómo estás? Él decía, muy bien, a pesar de lo que he hecho. Claro, la gente automáticamente quedaba enganchada. ¿Cómo así que estás bien a pesar de lo que has hecho? Entonces él empezaba a decir, sí, hermano, yo he sido un gran pecador. Durante muchos años viví a espaldas de Dios. Durante muchos años ofendí a Dios. Durante muchos años no le agradecí a Dios por todos los beneficios que a diario recibí. Durante muchos años nunca le di gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos. Durante muchos años pequé contra Dios miserablemente y Él tuvo misericordia de mí. Y un día me salvó, me rescató, me cambió la manera de vivir. Me siento feliz porque me va muy bien a pesar de todo lo que he hecho. Me gustó esa manera de evangelizar. Ojalá que usted también la tome para su vida. El hermano Alexander tenía claro quién era. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro también y recordar cada día. Nosotros somos pecadores. Dios es santo, 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 y nosotros somos pecadores, 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 redimidos por la gracia de Dios, pero seguimos siendo pecadores. En Romanos 7:24, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este gran hombre de Dios reconocía que el pecado moraba en él y que no hacía el bien que quería, sino lo que aborrecía, eso hacía. Él se reconocía pecador, pero a la vez le daba gracias a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que siempre tener claro. Somos pecadores, pero que ahora en Cristo Dios nos ha perdonado y nos ha dado ahora una nueva vida. Hermanos, Dios sabe y conoce a cabalidad cuál es nuestra verdadera condición. Nunca lo olvide. El Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Salmo 103:14. ¿Qué somos, hermanos? Polvo. Eso es lo que somos, polvo. Y el Salmo 144, versículo 4 dice, el hombre semejante a la vanidad,
Sus días son como la sombra que pasa. ¿Qué somos, hermanos? Nada, vanidad. Eso es lo que somos. Dígase usted mismo, soy nada, soy vanidad. Y si eso no es suficiente para convencerlo, vaya conmigo a Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 26. Me avisa cuando ya lo tenga, hermano. Dice este texto, Primera de Corintios 1, desde el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vemos aquí claramente una descripción de los hijos de Dios, porque aquí está hablando a creyentes. Y nos dice, miren hermanos su vocación, esto que yo les he dado, lo que ustedes son. Y este texto nos habla de que nosotros somos, por así decirlo, de lo peorcito de la sociedad, de lo más bajo de esta sociedad. No somos de lo más destacado, no somos esas personas importantes, destacadas según los estándares de esta sociedad. A veces perdemos de vista eso. A veces a Dios le place salvar soberanamente a grandes hombres que a lo largo de la historia vemos que son genios, pero son las excepciones. Pero la gran mayoría de hijos de Dios son, como dicen en México, la chusma. Esos somos, hermanos. No somos más que de lo más despreciado de esta sociedad, de lo vil y menospreciado de esta sociedad. Y por esto el primer punto lo titulé una declaración equivocada. Veamos el versículo 17. Versículo 17 comienza con la expresión, porque tú dices, yo soy rico, yo soy rico. Ahí aparece el verbo ser, que es el verbo que aquí aparece. Y tiene que ver precisamente con la esencia, indica lo que compone el interior de una persona. Y en este caso, lo que es la iglesia de la Odisea. La Odisea era una iglesia que se estaba jactando de sí misma. Ahora, muy seguramente, hermanos, esta iglesia fue fundada por Epafras y es muy probable que esta iglesia había sido una iglesia fervorosa en sus inicios, pero aproximadamente 35 años después, que es cuando se escribe esta carta de Apocalipsis, ya estaba compuesta por personas que se habían enfriado y se habían vuelto tibias, como lo dice el versículo 15 y 16. El versículo 15 y 16 ahí de Apocalipsis capítulo 3 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras duras, hermanos, que se las dice a una iglesia, y en consecuencia estas palabras van dirigidas para que cada creyente que se congrega en una iglesia evalúe si esa es su condición, si esas palabras son para él o para ella. Tal vez podemos, sin darnos cuenta, ser tibios en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, y no darnos cuenta de eso. A esta iglesia le estaba sucediendo eso. Y muy probablemente le estaba aconteciendo a esta iglesia eso porque los miembros de esta iglesia se habían permeado de la sociedad y de la cultura en la que vivían. Ellos estaban contemporizando con la sociedad a su alrededor. La Odisea, en la Odisea había una cultura de inmoralidad. Era una sociedad próspera que amaba la comodidad y el bienestar, parecido a la actualidad, ¿cierto? ¿Cómo amamos la comodidad y el bienestar? Ellos se sentían orgullosos porque vivían en una sociedad culturalmente destacada, moderna, y tal vez por eso no había mucha diferencia entre la conducta de ellos como creyentes y la conducta de los que no creían en Dios. Los creyentes se habían vuelto débiles, personas cómodas, sin carácter, se habían convertido en creyentes sin un comportamiento real correspondiente a su identidad de hijos de Dios. En la actualidad vemos algo similar en el mundo en el que vivimos. Personas que se congregan en una iglesia
y van fielmente tal vez los domingos a su comunidad cristiana, pero vemos que entre semana no marcan ninguna diferencia en el entorno donde están. Viven igual que los incrédulos, tienen las mismas actividades que los incrédulos, tienen los mismos planes que los incrédulos, tienen los mismos deseos que los incrédulos. No hay diferencia. El versículo 16, volvamos a leer. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ellos estaban siendo objeto, como vemos aquí, de la repugnancia de Dios. Hermano, y es que eso es algo tremendo. Dios repugna la tibieza espiritual de sus hijos. Dios desea que nosotros seamos ardientes o en su defecto fríos, que definamos quiénes somos realmente. Y por cierto, mis hermanos, en esta mañana me gustaría que se preguntaran cómo está realmente tu relación con Cristo, cómo está tu compromiso con Él, cómo está tu compromiso con la verdad que vez tras vez recibes a través de cada predicación, de cada mensaje, de cada devocional, cada vez que Dios habla a tu vida. ¿Te has comprometido con vivir lo que recibes? ¿O simplemente te has familiarizado a escuchar la palabra, pero tu vida sigue igual? ¿Cómo está tu pasión por Cristo? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿realmente estoy comprometido con Cristo, con la iglesia, con mis hermanos? ¿O sigues pensando que así como estás muy bien? Ahora, mis hermanos, yo les digo esto con amor, porque la Biblia dice en 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, que nosotros como hijos de Dios debemos ser siempre acuciosos en evaluar cuál es nuestra condición verdaderamente delante de Dios. El juicio siempre debe empezar por nosotros. En el versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el versículo 15 dice, yo conozco tus obras. Entonces Dios dice, yo conozco todo, yo sé quién eres realmente a pesar de lo que tú dices de ti mismo. Yo lo sé todo, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú haces cuando estás a sola, sé cuánto tiempo realmente empleas en la oración, cuánto tiempo empleas a diario en leer la Biblia, cuánto tiempo gastas en las redes sociales. Yo sé lo que realmente haces cuando tienes la oportunidad de acercarte a mí y de tener intimidad conmigo y prefieres hacer otras cosas. Querido hermano que me escuchas, no tratemos de engañar a Dios. Eso es imposible. Él lo sabe todo. Si no, recordemos el Salmo 139. Él nos ha examinado y nos ha conocido. Él conoce nuestro sentar y nuestro levantarme. Él conoce nuestro andar y nuestro reposo. Todos nuestros caminos están delante de Él. No hay lugar donde nos podamos ocultar de Él. No podemos engañar a Dios. Él sabe cómo estás empleando tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tu conocimiento, los talentos que Él mismo te ha dado. Él sabe cuál es la motivación por la cual vienes a la iglesia. Tal vez vienes porque simplemente te has acostumbrado a venir los domingos. Lo haces tal vez porque simplemente otras personas que conoces te vean que tú estás acá. Pero tal vez no lo estás haciendo de corazón. No lo estás haciendo con una convicción firme de venir a la iglesia porque para ti es un privilegio, porque para ti es un deleite para tu alma, porque para ti es una necesidad el venir a la iglesia para darle gracias a Dios y alabarlo a Él por todos los beneficios que a diario Él trae a tu vida, y porque quieres adorarlo con todo el corazón por quién es Él. ¿Realmente lo haces porque deseas conocerlo cada vez más? ¿Esa es la razón por la cual vienes a la iglesia? ¿Porque deseas escuchar su palabra? ¿Porque a través de ella has entendido que la voluntad de Dios es lo mejor para tu vida? Esta iglesia había perdido el fervor por Dios y por eso
Este versículo es como un dedo señalador de Dios hacia ellos, porque aunque es una iglesia cristiana, como esta iglesia, es una iglesia que se parecía más al mundo que a lo que verdaderamente debería ser, como corresponde a lo que ellos eran, hijos de Dios. Se reunían cada domingo y cumplían con su deber de congregarse, pero sin embargo no eran fieles en su fervor a Dios, al Señor que decían seguir. Iban los domingos a la iglesia, pero después de congregarse vivían con sus mentes y sus corazones puestas en otras cosas y no en el Señor. Estas personas eran fieles tal vez en su doctrina, como nosotros lo somos como reformados, pero infieles en su compromiso, en su entusiasmo, en su pasión. El versículo 17 continúa diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, estas tres expresiones hablan de dónde ellos tenían su corazón puesto. Este era realmente lo que a ellos les preocupaba, no el Señor. Ellos decían y afirmaban, y era el concepto que les daba a ellos su identidad: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, debemos tener cuidado de no permitir que las cosas de este mundo nos atrapen a tal punto que nos aparten de lo que realmente es importante, Cristo y su reino. En 2 Timoteo 2:4 dice lo siguiente, 2 Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí hace referencia a un soldado que está comprometido con la milicia, a seguir las instrucciones, a darle cuentas a alguien superior a él, a vivir comprometido con esa causa. Y lo relaciona con los hijos de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto no significa, hermano, que usted deje de trabajar o que usted no se afane por los asuntos que ahora nos competen, por tener una casa, por tener ciertas cosas, por hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Esto lo que significa es que esto no debe ser el centro de tu vida. Hay algo que debe ser superior a estas cosas, y es la lealtad a Cristo, a su reino. No nos enredamos, no le damos más valor a las cosas de esta vida que a los asuntos del reino de Dios. Vamos con la segunda enseñanza, hermanos. El verdadero dictamen de Dios. En la parte final del versículo 17 dice lo siguiente: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este texto comienza con la expresión no sabes, no sabes. Hermanos, nosotros podemos pensar que realmente sabemos quiénes somos, pero podemos ignorar realmente quiénes somos. Y esa es la triste realidad de muchas personas que van a las iglesias. Realmente no saben quiénes son. Ellos piensan que son algo y no lo son. Ellos no saben realmente quiénes son. Y por eso es que nosotros debemos orar como David. David en el Salmo 139, versículo 23, dice lo siguiente. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David dudaba de quién él era. Él sabía que tenía un corazón engañoso, que no podía confiar en él, y por eso le pedía a Dios que lo examinara, que lo probara. Así deberíamos hacer nosotros permanentemente, dar siempre el beneficio de la duda a lo que somos. Luego el texto continúa diciendo: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, qué palabras tan duras encontramos aquí, ¿no les parece? ¿Cómo reaccionaría usted si alguien le dijera estas palabras? Sea honesto. ¿Usted cómo se sentiría si alguien le dijera estas palabras? Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso es lo que muchos cristianos necesitan escuchar. Aquí está hablando una iglesia cristiana.
Y eso es lo que muchos cristianos deberían examinar realmente de su vida. Vamos a analizar estas palabras. La palabra desventurado es la palabra griega talaiporos, que significa sufrir, soportar. Talai significa sufrir o soportar, y poros, fatiga o desgaste. Se podría traducir como el que soporta una fatiga terrible o el que está quebrado por el sufrimiento. En el griego clásico se usaba para hacer referencia a prisioneros de guerra, esclavos y torturados. San Agustín dijo lo siguiente a propósito: no hay miseria más miserable que creerse feliz en la miseria. Tremendo. No hay miseria más miserable que creerse feliz en la miseria. Muchas personas viven así, están felices en su miseria, piensan que están bien. Luego dice el texto miserable, que es la palabra griega eleinos, que se podría traducir como lleno de lástima o digno de que tengan lástima. Se usa para describir a alguien con una condición tan baja que produce compasión. La siguiente característica es pobre, que es la palabra griega tochos, con P al comienzo, tochos, y literalmente significa mendigo, indigente, el que no tiene nada, sin recursos, en total bancarrota. En su comentario a esta iglesia, Spurgeon escribió lo siguiente: la Odisea tiene el banco más grande de Asia Menor, pero Cristo la llama tochos, porque alguien puede ser millonario en la tierra, pero a la vez mendigo en el cielo. El siguiente adjetivo calificativo que vemos aquí es ciego, que es la palabra griega tiplos, que significa literalmente ciego físico, sin vista, que tiene humo o una nube en sus ojos y no le permite ver nada. Y no es que la Odisea no viera, sino que creía que veía. Ese es el problema de algunos de nosotros, que no es que no veamos, sino que creemos que vemos. De hecho, en Juan 9:41, el Señor Jesucristo le refirió estas palabras a los fariseos que estaban alrededor de él. Juan 9:41: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Tremendo. La última palabra con la que define el Señor esta iglesia es la palabra desnudo, que es la palabra griega ginos, de donde viene la palabra gimnasio, porque en la cultura griega los hombres se ejercitaban y competían desnudos. De ahí viene esta palabra. Entonces, esta palabra significa desnudo, sin ropa, expuesto, avergonzado, como estaba Adán y Eva después de que cayeron. Esa es la idea. Entonces vemos que la manera como Dios veía a esta iglesia era totalmente diferente a como ellos se concebían a sí mismos. Y vemos que su condición era simplemente lamentable, deplorable. Aquí Cristo no les está insultando, porque estas palabras pareciera que fueran un insulto. De hecho, si, como les decía, nos las dijeran a nosotros nos sentiríamos insultados y ofendidos tremendamente. Pero aquí Cristo no los está insultando, sino que les está dando un diagnóstico exacto de cuál es su verdadera condición. Y este diagnóstico es devastador, porque destruye su autosuficiencia, los confronta con su orgullo, con su jactancia, les muestra su profunda necesidad de arrepentimiento. Y esto nos lleva a la tercera enseñanza, la receta de Cristo para la tibieza. La receta de Cristo para la tibieza. Vamos a leer el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces vemos aquí 3 compras urgentes que ellos necesitaban hacer. Lo primero, oro refinado. Lo segundo, vestiduras blancas. Y lo tercero, colirio. Estas son las 3 cosas
que el Señor les dice que tienen que comprar. En Isaías 55 la palabra nos dice que son gratis realmente, porque todo lo que Dios da es de gracia. Entonces hablemos del oro refinado, que hace referencia a una fe verdadera. El oro refinado es tener una fe verdadera, porque muchos tienen una fachada de fe, pero no es una fe verdadera. Ellos necesitaban poner su fe verdaderamente en Cristo. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Primera de Pedro 1, 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Él los estaba invitando a que dejaran su religión barata y recibieran por gracia una fe verdadera, una fe que verdaderamente resistiría el fuego de cualquier prueba que ellos estuvieran atravesando o pudieran atravesar. Porque la verdadera fe, la que viene de Dios, la fe auténtica es aquella que supera cualquier prueba que venga a nuestra vida. Es aquella fe que está fundada sobre la roca, una fe verdadera en Cristo Jesús. Una fe que puede decir en cualquier circunstancia: yo seguiré confiando en Cristo, como nos enseñaba Juan Diego. Yo seguiré confiando en la soberanía de Dios, pase lo que pase, aunque no entiendo lo que me está pasando, aunque quisiera a toda costa salir de esta situación, aunque me sienta a veces desesperado. La verdadera fe siempre, siempre confiará y descansará en Dios. La verdadera fe puede decir, como el profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, a pesar de eso, con todo eso, a pesar de la escasez, de que tenga que pasar hambre, necesidades, enfermedades y todo tipo de tribulaciones, con todo eso yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la verdadera fe que Dios quiere que nosotros tengamos, que es como el oro, que aunque es probado por fuego, permanece y permanecerá para siempre. Lo segundo que él habla, vestiduras blancas, hace referencia a vestirnos solamente de la justicia de Cristo y quitarnos los trapos con que tratamos de cubrir nuestra desnudez. Trapos de buenas obras, trapos de moralidad, trapos de servicio religioso, trapos de nuestra propia justicia. Esa propia justicia que nos hace seguir pensando que nosotros somos buenas personas. Esa es la clase de vestimenta que Dios rechaza. Vaya conmigo a Isaías 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Dice el profeta Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, cuando ponemos nuestra fe exclusivamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz a nuestro favor, es entonces cuando la justicia perfecta de Cristo nos cubre con sus vestiduras blancas. Y esas vestiduras son las únicas vestiduras que Dios Padre acepta. Son las únicas vestiduras que Él acepta. Vamos con lo tercero. El texto dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y lo que Dios les está diciendo es que abandonen el criterio equivocado que tenían ellos de sí mismos, que dejaran de tener un concepto erróneo de sus vidas, que dejaran de tener un concepto tan alto de ellos mismos que no les permitía ver realmente lo que eran. En Gálatas 6:3 la palabra de Dios dice, Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y ya vimos
minutos atrás que somos nada, ¿cierto? Pero a veces nos creemos algo y nos estamos engañando. Entonces cuando yo no sé lo que soy, por eso me autoengaño. Entonces, en vez de estarnos mirando a través del criterio personal o el que tienen los hombres, debemos mirarnos a través del criterio que el Espíritu Santo de Dios nos da. Entonces, el Espíritu Santo es el único que nos abre los ojos para ver con claridad la majestad de Cristo y su bendita palabra. Por eso es tan importante el curso que estamos haciendo en el seminario bíblico, porque es el Espíritu Santo el que nos da la dirección correcta para entender la majestad de Cristo, la obra completa de la Santísima Trinidad, el poder y la obra que el Espíritu Santo ha hecho y que nos ha traído hasta acá. Es gracias al Espíritu Santo que hoy estamos acá. Él hizo esa obra en nosotros, Él nos regeneró, Él nos salvó, Él nos redimió y Él ahora nos da entendimiento de esa obra a cada uno de nosotros. Y por eso estamos en Cristo, porque Él nos mostró la majestad de Cristo. Y ahora por eso somos cristianos. El Salmo 119, versículo 18 dice lo siguiente. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto es algo que hace el Espíritu Santo y es algo que debemos pedirle a Dios. Señor, abre mis ojos, que tu Santo Espíritu me ilumine y me permita ver las maravillas de tu ley, de tu santa palabra. Qué hermosa es para mí tu palabra. Dame entendimiento de ella. Y aquí lo que vemos es que el Señor les está diciendo que lo que ellos podían producir por sí mismos solamente los empobrecía. Ellos tenían oro, tenían prosperidad económica y sin embargo estaban en bancarrota espiritual. Ellos se vestían de gala porque la Odisea exportaba lana negra a otras regiones y sin embargo estaban desnudos. Ellos tenían la mejor clínica oftalmológica del momento en Asia Menor y sin embargo estaban ciegos. Mira cómo Dios contrasta lo que ellos concebían y lo que realmente estaba sucediendo con ellos. Hermano, esto debe ser una gran lección para nosotros esta mañana. Todo, absolutamente todo lo que nosotros producimos por nosotros mismos, solo nos empobrece. Vuelvo a decir esa frase. Todo lo que nosotros producimos por nosotros mismos, solo nos empobrece. Y por eso es que el Señor Jesucristo en una ocasión dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Juan 15:5. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque nosotros podemos hacer muchas cosas sin Dios. De hecho, este mundo ha alcanzado avances que jamás imaginamos. Aparentemente estamos en una sociedad que ha avanzado, que ha progresado, que se ha sofisticado. Tecnológicamente hablando, estamos viviendo momentos increíbles. Y sin embargo, delante de Dios, eso no sirve para nada. Nada que valga la pena puede hacer el hombre. Son solo cosas que finalmente el tiempo las destruirá. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Solo lo que hagamos en Cristo tiene valor eterno y tiene realmente significado y trascendencia. Solo lo que recibimos de Cristo por medio de la gracia, a través de la fe, es lo que realmente nos enriquece a nosotros. Es algo que como hijos de Dios debemos permanentemente recordar. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Hermanos, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, es un texto que todos ustedes se lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y sabe qué significa esto llevándolo a esta enseñanza que hoy les estoy compartiendo, mis queridos hermanos? Que como cristianos estamos llamados a redefinir completamente todos los valores de nuestra vida. Nosotros no podemos seguir viviendo esta vida con los mismos valores que teníamos antes de venir a los pies de Cristo. Nosotros no somos, hermanos, lo que tenemos, como muchos piensan.
El hombre allá afuera, el hombre incrédulo que no conoce a Dios, piensa que es lo que tiene, ¿sí o no? Ellos piensan que lo que tienen, lo que poseen, sus posesiones materiales, definen lo que ellos son. Hermanos, pero los hijos de Dios no podemos seguir pensando así. Nosotros no somos lo que tenemos, pero tampoco somos lo que hacemos. Tu labor no te asigna tu identidad, no dice quién eres, es algo que haces. Hermano que me escuchas, tú no eres tu título universitario, porque aún como cristianos muchos presumen de eso. El título universitario no dice quién eres, hermano, es simplemente un logro que por la gracia de Dios has alcanzado. Tu identidad no la determina el trabajo que haces. Tu valor no te lo da la casa que tienes, ni la marca del vehículo que conduces, ni el sector donde vives, tampoco los logros que has alcanzado en este mundo, ni tampoco la apariencia externa que tengas. Tu identidad no la determina los criterios de esta sociedad en la que vivimos. Lo que tú eres no lo determina lo que los hombres digan de ti. Hermanos, y esto es algo que nosotros como hijos de Dios debemos tener claro. Yo no soy lo que dicen los demás que yo soy. Yo soy lo que dice Dios que ahora yo soy. Es decir, que si eres hijo de Dios, tu verdadera identidad, lo que realmente eres, tu verdadero valor ha sido determinado por Cristo, porque Él te compró en la cruz y Él dio su vida por ti para rescatarte de esa vana manera de vivir, de esos falsos conceptos que antes abrazabas y en los cuales tú fundamentabas tu vida. Si te has vuelto a Él con todo tu corazón y Él se ha convertido en tu Señor y Salvador, entonces puedes sentirte satisfecho, porque la Biblia dice en Colosenses 2:10 que tú estás completo en Él, no te falta nada, tú estás absolutamente pleno en Él. Y ahora que has sido redimido por la sangre de Cristo, a través de esa gracia salvífica que Él ha derramado sobre tu vida, eres parte de un linaje escogido, perteneces a un real sacerdocio y eres participante de una nación santa, pero además estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Y saben qué es lo mejor, hermanos? Que reinaremos con Él por los siglos de los siglos. ¿No te agrada saber cuál es tu verdadera identidad y quién eres a través de Cristo Jesús? Amén, hermanos, esto nos debe animar completamente. Sin embargo, mi querido hermano, mientras llega ese momento en que nuestra esperanza sea consumada plenamente, en que todas estas promesas se cumplan a cabalidad, al 100%, también tengo que hacerles unas advertencias. Porque estamos hablando de realmente saber quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y ya vimos lo que somos en Cristo y los gozamos en eso. Pero tengamos cuidado de no olvidar, hermanos, nunca de dónde nos ha sacado Dios. Porque a veces olvidamos eso. Y a veces miramos por encima del hombro a los incrédulos o a otras personas con menosprecio. Con orgullo, sin darnos cuenta, somos orgullosos, altivos, aunque nos creamos humildes. Nos creemos mejores, nos creemos de mejor familia y olvidamos que lo que somos es solamente por la gracia de Dios. Entonces tengamos cuidado de tener un concepto más elevado de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dijo a los Gálatas que ninguno tenga un alto concepto de sí mayor que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Él nos ha dado a cada uno. Eso está en Romanos 12:3. Y tenemos que tener esa concepción siempre de nosotros. Así que, hermanos, voy a dejarlos con unas advertencias en nuestra manera de vivir, porque nosotros tenemos que tener claro quiénes somos, a quién pertenecemos, para qué vivimos. Nuestros valores nos los ha asignado Jesucristo. El Evangelio nos dice realmente quiénes somos y no tiene nada que ver con los rudimentos de este mundo. Y por eso, si tú has sido salvo,
si ahora tú tienes el Espíritu Santo morando en ti, si ahora tú tienes una esperanza bienaventurada, recuerda siempre esto y ten cuidado. Y por eso escuchen estas advertencias ya para finalizar. Tengamos cuidado de olvidarnos que somos simples pecadores y aunque ahora hemos sido redimidos, solo fue por la gracia de Dios que le plació tomarnos del lodo cenagoso donde estamos y ponernos ahora en lugares celestiales con Él. Somos pecadores redimidos, pero aún seguimos luchando contra el pecado. Y siempre lucharemos contra el pecado para que estemos siempre dependiendo de Dios. Seguimos siendo pecadores. Tengamos cuidado de olvidarnos que todo lo que somos, tenemos y hacemos es solamente por la gracia de Dios. Porque no merecemos nada, mis hermanos. ¿Sabe qué es lo único que merecemos? La condenación. Y a Dios le plació darnos la salvación. Tengamos cuidado, hermanos, de olvidar que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tengamos cuidado de descuidar la lectura de la palabra, la oración y los medios de gracia que en esta iglesia son abundantes. Usémoslos, empleémoslos para nuestra edificación. Tengamos cuidado de no dejar de congregarnos por cualquier motivo, por razones que son injustificables ante aquel que lo sabe y lo conoce todo. Dios sabe por qué razón tú no vienes a la iglesia. Y no le vengas con excusas baratas. ¿O habrá una excusa para cambiar a Dios por algo o por alguien? Yo les pregunto hoy, mis hermanos. Piénselo, hermano, y pídale perdón a Dios por sacar excusas para no congregarse. Tengamos cuidado de enredarnos tanto en los negocios de la vida que olvidemos que hemos sido llamados por Cristo a vivir ahora para sus propósitos, no para los nuestros. Ahora vivimos para sus propósitos. Él no nos salvó para que sigamos viviendo la misma vida que antes vivíamos, sino para ahora que vivamos para Él. Tengamos cuidado de no dejar de velar y orar cada día de nuestra vida para no entrar en tentación. Porque la Escritura dice que el Espíritu de la verdad es fuerte, pero la carne es débil. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Espíritu nos asiste y nos advierte, pero la carne es débil. Tengamos cuidado de prestar tanta atención a este mundo y a sus deseos que nos desviemos del camino seguro que Cristo nos ha trazado, hermano. Tengamos cuidado de no olvidar quiénes somos en Él, cuál es ahora el propósito de nuestra vida y para quién debemos vivir. Tengamos cuidado, hermanos, de no olvidar cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Tengamos cuidado de olvidar que hemos sido llamados a vivir vidas santas y apartados de la corrupción de este mundo. Tengamos cuidado de olvidar eso. Tengamos cuidado de olvidar que somos la sal y la luz de este mundo desabrido y que está en tinieblas. Tengamos cuidado de olvidar, hermanos, que somos extranjeros y peregrinos en la tierra, que estamos de paso. ¿Y qué hace un peregrino? ¿Qué hace un visitante, un turista cuando va a un lugar? Se lleva solo su mochila y no está llenándose de cosas porque va de paso. Aprendamos a vivir satisfechos y con contentamiento cada día de nuestras vidas porque somos extranjeros y peregrinos. Tengamos cuidado de olvidar que esta vida pasa muy rápido y que a cualquier momento podríamos partir. Tengamos cuidado de no olvidar y más bien recordar en todo momento que algún día estaremos frente al tribunal de Cristo para rendirle cuentas de todo lo que hagamos en esta vida y lo haremos delante de aquel que lo sabe y lo conoce absolutamente todo. Y tengamos cuidado de olvidar que una eternidad nos espera y que es allá donde debemos poner toda nuestra esperanza. Qué bueno lo que hoy Juan Diego nos recordaba, hermanos,
nuestra esperanza, nuestra apuesta en el próximo presidente de Colombia. Hermanos, humanamente tenemos tantas cosas en nuestra mente, tantos deseos, tantos conceptos de lo que debe ser la vida, de cómo deberíamos vivir, pero Dios tiene planes superiores, sus caminos son mayores y están enfocados en la eternidad. Así es de que recordemos que nuestra verdadera esperanza como hijos de Dios no está centrada en las cosas de esta vida, de si mejoran o no, sino de la bendita esperanza, esa esperanza bienaventurada que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Oremos. Amado Señor, quiero darte gracias por recordarnos a través de tu palabra santa que nuestra identidad se encuentra escondida en Cristo, que ahora no somos lo que antes pensábamos que éramos, ni somos lo que la sociedad dice que somos, ni somos las cosas que tenemos, ni las cosas que hacemos. Somos pecadores redimidos por tu gracia y tu infinita misericordia. Oh Dios, gracias por habernos rescatado de esa condición tan lamentable en la que estábamos, Señor, y que hoy no perdamos de vista realmente de dónde nos has sacado, que nos ayudes cada día a recordar, mientras estemos en esta temporalidad, a vivir vidas sencillas, vidas humildes, vidas agradecidas, vidas consagradas a ti, mi Señor, vidas completamente gozosas, sabiendo quiénes somos en ti. Oh Dios, teniendo compasión de aquellos que aún no son participantes de tu reino, para que podamos ser luz y alumbrar sus caminos, para que con humildad y con mansedumbre los exhortemos a que te conozcan, a que conozcan las buenas nuevas del Evangelio, Señor. Ayúdanos a jamás pensar que somos mejores que ellos. Ayúdanos a desechar de nuestra mente y de nuestro corazón todos esos conceptos erróneos que tenemos o que aún como hijos tuyos albergamos en nuestro corazón de la vida. Ayúdanos a trabajar por las cosas que no perecen, sino para las que a vida eterna permanecen. Ayúdanos a recordar cada día cómo debe ser nuestro desempeño en este mundo. Ayúdanos a recordar que todo lo hemos recibido por gracia, que todo es mediante tu buena voluntad y que todo lo que somos es simplemente porque a ti te ha placido darnos ese privilegio. Gracias, mi buen Dios, por habernos hecho tan maravillosamente privilegiados al recibir esa gracia que ahora nos satisface. Ayúdanos a que cada día estemos plenos y llenos en ella, que ella sea siempre nuestra oración. Dios, llénanos de tu gracia, que cada día nos llenes más y más de tu gracia, de tu presencia y de una visión correcta de la vida, de quiénes somos, de por qué estamos aquí aún en esta dimensión y hacia dónde nos dirigimos, Señor, para que no nos autoengañemos y para que no cifremos nuestra confianza, nuestra base y nuestra esperanza en otras cosas. Gracias, amado Dios, por tu santa palabra. Encomendamos en tus manos nuestras vidas, encomendamos en tus manos, Señor, nuestras familias, nuestros seres queridos que aún no conocen y han abrazado esta esperanza. Ten misericordia de ellos y ayúdalos a entender que el único que les da una verdadera identidad que permanecerá para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu santa palabra que siempre nos muestra, nos redarguye y nos trae, oh Dios, una esperanza bendita. Nos anima a seguir adelante. Por eso a ti te damos la gloria, Señor, y te pedimos, Señor, que nos mantengas siempre unidos a ella, que nos mantengas siempre, oh Dios, dependiendo de tu palabra, que ilumine nuestro camino para transitar en esta vida, Señor. Oh Dios, gracias por este tiempo y te damos a ti toda la alabanza, la gloria y la honra, a ti, maravilloso Padre eterno, porque eres el único que la merece. A través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, elevo esta oración a ti, Señor. Amén y amén.